Bueno, el anterior sistema es el que se llama sistema de reparto, por la cual la gente cotiza, eso va a una buchaca. A un fondo común. A una buchaca, y al final, digamos, el Estado tiene que ver cómo va pagando, no va exactamente a una cuenta individual, sino que queda en la arca del Estado y después se reparte. Aparentemente no era malo, se pagaban pensiones del 80%, cosa que parecería hoy día aquí en cualquier parte del mundo casi imposible de realizarla si se hace responsablemente. Yo le he preguntado hoy día a unos japoneses cuánto se pagaba en Japón y me dicen que no pasa del 50%, siendo Japón una economía de las más fuertes del mundo y estable, ¿no? Y aquí estábamos pagando el 80% como en algunos países de América Latina. Ese sistema se cambió porque era insostenible, Roberto. Sí, era insostenible. De hecho, dejó una deuda de 7.000 millones, creo que es la deuda que dejó el sistema anterior. O sea que sí había insostenibilidad porque justamente lo que tú dices, porque las ventajas de ese sistema eran bastante buenas y los cotizantes pocos. Para que un sistema sea sostenible en el largo plazo, pues tú tienes que tener unos ingresos, ¿no?, que son los que dan los cotizantes, que echaban a esa buchaca, ¿no?, y lo que tú sacabas de ella, ¿no?, para repartir. Entonces, en la medida en que los cotizantes eran pocos, por decir así, pero las ventajas eran muchas y se daban bastantes beneficios, pues llegaba un momento en que vos ibas consumiendo lo que tenías en esa buchaca y te ibas en un momento determinado a tener que ir endeudando. Entonces no era sostenible el sistema antiguo, tenía que haberse reformado. Y quebró. Digamos que no es que haya quebrado, pero es que era insostenible porque ya lo que se llaman las reservas técnicas, el dinero que se tenía para pagar, para enfrentar esa deuda, pues iba para abajo, porque era lógico, decir, porque vos estabas sacando más de lo que metías. Es así de simple, ¿no? Entonces tenía que haber un cambio, o tú bajabas las prestaciones, llamémosle así, que estabas dando, ¿no?, o aumentabas el número de cotizantes, pero no podía seguir igual, ¿no? Entonces, se optó, ¿no?, por una reforma que fuera más de tipo individual. O sea, antes el ahorro lo hacíamos todos, ¿no? Se ponía, como se decía, una alcancía ahí, todos metíamos, y luego se repartía, ¿no?, el sistema de reparto, ¿no?, a los que iban saliendo. Era un acto donde las generaciones jóvenes están manteniendo a las anteriores en general, de manera un poco, si quieres, abstracta. Cuando se pasa al sistema individual es tu ahorro, es tu dinero, el que está ahí, es tu dinero que se maneja y lo que tú cotices es lo que tú vas a recibir. Te van a poner unas condiciones, porque no todo tu salario es el que te van a dar cuando te retires, ¿no? Es un porcentaje. Entonces, lo que pasa, y aquí donde viene el problema, es que se mezclaron las cosas, ¿no? Ese tránsito del sistema de reparto al sistema individual crea los optados. Y los optados vienen... Los optados son los que optaron. Los que optaron por decir, bueno, mire, aquí viene esta reforma, aquí va a haber una manera de seguir con el sistema de reparto, usted se queda con el INPEP, o usted quiere pasarse a las AFP, ¿no? Entiendo que la mayoría de gente optó por irse con las AFP. Entonces, es lo que decía Chico, que entonces llega un momento en que los optados, que estaban en menores condiciones, empiezan a mejorar porque también se equiparan a la generosidad que tenía también el antiguo sistema. Claro, claro. ¿No? Y eso es caro. Entonces, claro, si el promedio en Centroamérica de cobertura, digamos, donde te cubre tu pensión es el 40% de tu salario durante los últimos 10 años, pues aquí puede llegar a ser el 70%, ¿no? Entonces, claro, ahí te da, te mete una presión, y adicionalmente es vitalicia, se puede llegar a tener pensión vitalicia. Entonces, si tus ahorros, que tú durante toda tu vida estuviste cotizando, y ahorraste tú, y tu empresa que te aportó, ponte $50,000 durante 20 años, pero si tú al llegar, te pensionas, entonces te empiezas a recibir, a comer los 50,000, pero cuando tú llegas a los
80 años y no te has muerto, ¿va? Y sigues y te acabaste los 50, pero hay un compromiso del gobierno con esos optados de seguirles pagando, ¿no? Entonces la presión pues es mayor porque ya no es un dinero, ¿no?, del ahorrante, sino una obligación del Estado que ya es un derecho que adquirió el que se pensionó, el que optó por eso, dijo, mire, a mí me gusta esto, yo voy a optar por esto, ¿no? Porque además me dan buenas prestaciones, ¿no?, porque tenía que ser competitiva con el sistema anterior también, porque si te decían, mire, es que los del INPEP van a tener pensiones que les van a cubrir el 80% y a mí solo el 40%, no, entonces mejor me quedo en el sistema anterior, y la idea era promover el sistema privado. Entonces, en parte, el problema viene que tenemos un sistema que si tú quieres tener, como se hizo creo que en Uruguay, ok señor, usted quiere tener una buena pensión, quiere tener buenas prestaciones, quiere que le cubra bastante, pues entonces busquemos la manera de pagarlo. No lo vamos a hacer con préstamos, que es lo que hicimos en el 2006 con la reforma del fideicomiso, lo empezamos a hacer con préstamos. No, usted entonces venga, y le aumentaron, creo que fue 3 puntos al IVA, pero ese aumento del IVA iba justamente destinado a pagar esas prestaciones, ¿no? En términos de suficiencia de las pensiones, podemos decir que sí era mejor, pero precisamente han abordado el punto de sostenibilidad del sistema, ¿verdad? No era y debido sostenible a la transición que se está teniendo. Sin embargo, al ser un sistema contributivo, también, al igual que el actual, que depende de la cotización activa del trabajador para financiarlo, en ese momento financiando los trabajadores activos a los trabajadores inactivos, también era un sistema de baja cobertura. En el 93 teníamos una cobertura de 22.6%, actualmente de 23.6%, aunque era uno de los supuestos de la reforma que se iba a aumentar la cobertura por esa propiedad individual de la cuenta de ahorro para pensiones, porque ahora el sistema funciona que cada trabajador es dueño de la cuenta individual de ahorro para pensiones a la que tiene que depositar mes a mes y cotizar activamente durante 25 años continuos o discontinuos para poder tener el derecho a una pensión. Por eso no puede medirse esta cobertura solo en términos de afiliación, porque tenemos una afiliación casi cercana a la cantidad de la población económicamente activa, casi por el 90%, pero solo el hecho de estar afiliado no me va a garantizar el derecho de tener una pensión en la vejez. Por lo tanto, es necesario... ¿Que te garantice una pensión mínima? No me garantiza una pensión mínima. La pensión mínima únicamente se me garantiza al cumplir con estos 25 años continuos o discontinuos y retirarme a la edad de 55 años para la mujer y 60 años para el hombre. Entonces, es necesario también hacer énfasis en este punto y hacer conciencia también, no solo en los trabajadores, sino también en los empleadores y en la supervisión que ejerce el Estado de esta cotización que tiene que hacerse para garantizar esta cobertura al final de la vida laboral, ¿verdad? Además, es importante decir que ciertamente reformas posteriores a la del sistema han lesionado la sostenibilidad del sistema de capitalización individual. En un inicio, como ya mencionaron, ¿verdad?, está en equilibrio porque lo que yo ahorro es lo que me van a dar, ¿verdad? Esto puede cuestionarse porque no sabemos si esto va a ser suficiente para cubrir mis necesidades. Sin embargo, es un tema que se puede ver aparte, pero reformas como la del fideicomiso de obligaciones previsionales que vincularon el sistema público de pensiones con el sistema actual, el sistema de ahorro para pensiones, han disminuido aún más esa rentabilidad que es muy necesaria para garantizar la suficiencia de las pensiones al final de la vida laboral. Hay que explicar a la gente que por este fideicomiso el gobierno tiene la posibilidad de pedir hasta un 49% del fondo total, tomarlo prestado y devolverlo actualmente hay una tasa de interés del 1 y tanto %. Y ya hay un fallo de la sala que va a exigir que se aumente esa rentabilidad porque es casi pedir prestado dinero y devolverlo igual y no gana rentabilidad a los pensionados. Sí, no, en efecto, y ese es un punto muy importante. Además,
de la cotización que yo tengo que hacer mensualmente a la cuenta de ahorro para pensiones, mi pensión también se va a determinar por esta tasa de interés o esta rentabilidad que va a ir ganando a la que van a estar invertidos estos fondos de pensiones. Por lo tanto, es un tema muy importante el debatir la suficiencia de las pensiones, y ahí toca directamente la parte de la rentabilidad, que es un tema que todavía está pendiente, que está en manos de la Asamblea Legislativa desde diciembre, ¿verdad? Y de acuerdo a estimaciones, hasta diciembre del 2014, a causa de esta baja rentabilidad que tenía el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, se había perdido cerca de 900 millones de dólares, es decir, habían dejado de ingresar al fondo de pensiones, a las cuentas individuales de cada trabajador, 900 millones, lo que significaba casi una reducción, si esto continuaba con esta concentración y esta baja tasa de interés, de un 25% durante unos 25 años de cotización. Por lo tanto, que se me reduzca casi en un cuarto mi pensión es algo significativo. Claro, entonces es muy importante también tocar este tema y abordar este tema de la rentabilidad al lado del tema fiscal y del tema de la cobertura. En este momento la sala le pidió a la Asamblea un informe de cuándo va a establecer el interés que debe pagarse a fondos de pensiones. Chicos, estábamos, digamos, ¿cierto?, en si fue correcto o no hacer el cambio de sistema, y si... Yo creo que el cambio fue correcto de hacerlo, creo que fue sabio, detuvieron la deuda en ese momento, ese fue el concepto. Coincido que no se logró el objetivo de la cobertura. Tenemos un problema de que a gente le hace como risa cuando yo digo que todos los que tienen un empleo aún de salario mínimo pertenecen al 25% más rico de la población. Que resulta que el resto del 75% no son parte del sistema, no tienen derecho a prestaciones de salud, ni de pensiones, ni de nada. Entonces no tienen forma inclusive de cómo demostrar su capacidad de pago de un crédito. Entonces los créditos que ellos toman son mucho más caros que los que toman las personas del sector formal. Y este es un problema importante de país, no de las AFP, porque a ellos no les toca esa discusión, es un tema de país. Entonces yo sí creo que hay que revisar esta parte de la cobertura en general del sistema previsional, salud, pensiones, vivienda. Ahora, creo que el cambio fue bueno, digo, porque paró el problema, y es que se nos olvida de la forma en que el sector público manejaba las cosas. El costo de administración de fondos de pensiones en el INPEP y el Seguro Social era entre el 20 y el 25% versus el 10% que es lo que cuesta ahora en las AFP. ¿Por qué? Porque la burocracia del Estado es burocracia del Estado. Pero además el manejo de las reservas técnicas, lo que ya mencionaba Roberto, iban para abajo no solo porque se pagaban pensiones maravillosas, es decir, en esa época los funcionarios a los últimos 5 años le pedían a los jefes que les subieran de puesto, les ponían los últimos 5 años y con el 80% del salario de los últimos 3 años tenían su pensión. Entonces, un funcionario de estos que se jubilaba se llevaba los ahorros como de 20 gentes que habían pasado poniendo dinero. El otro tema importante era de que el manejo de las reservas técnicas era absolutamente de un clientelismo político. Las reservas técnicas del INPEP estaban invertidas en una cartera de créditos que a la larga se descubrió que era incobrable una buena parte. Muchos estaban en financiamientos políticos, para que comprara una casa o tal, y al final eran mentiras. Entonces, esa forma hizo que cayeran todavía más las reservas técnicas. En el caso del seguro, la cosa fue más complicada. Yo fui miembro, dentro de los tantos empleos que he tenido, fui miembro de la Junta Directiva del Seguro Social en el 85. Y resulta que el director del seguro en esa época presentó un estudio de los números, ¿verdad? Sosteniendo que estaban sobrecalculadas las reservas de pensiones y que en consecuencia se debía sacar el dinero para cubrir costos del sistema de salud. A la larga se demostró que eso nunca fue real. Simplemente fue una necesidad del seguro de sacarle los fondos a la reserva de pensiones para financiar una crisis gravísima en el sistema de salud. Entonces digo yo, si esas cosas pasaron, van a volver a pasar. Okay. Estamos viendo el tema, solo déjame,
tema del IDFA, que también está teniendo un problema de que no tiene los retornos y sus reservas técnicas no son suficientes. En el próximo bloque cabalmente quiero hablar de los posibles riesgos y los posibles beneficios de una reforma. Ya volvemos.